El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco. Un rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces. Bienvenidas, bienvenidos al rumor de la discordia. Hoy, lunes 5 de diciembre del 2022, Pepe Toral. ¿Qué onda, Ángel Melgoza? Pues ya empezando diciembre para cerrar el año, con un poquito de estragos después de la FIL, pero aquí estamos, Y listos. comenzando el frío decembrino por Sí, fin, ¿no? sí se siente, ¿no? Ayer decía... A las 7 de la mañana se siente, ya a las 12, quién sabe. sí, uno con abrigo y todo y ya al mediodía a quitarse toda la ropa con el solazo. Ayer decía Raúl Padilla en el cierre de la FIL que le preguntaron del conflicto y ya él, no, pues el único frente que ahorita nos preocupa es el frente frío que se viene, ya sabes. Bueno, está muy triunfalista porque hubo muy buenos números de la FIL. Por lo menos en cuanto al número de personas que llegan y demás, casi alcanza lo previo a la pandemia, ¿no? Lo de 2019 estuvo un poquito más abajo de gente, de editoriales y así, pero pues ya prácticamente fue una FIL normal antes de la pandemia. Arribita de los 800,000, ¿no? Así Dice. es. Sí, o sea, muchísima visitantes. gente, la verdad, como se veía en años anteriores a la pandemia. Lo que sí reconoció todavía dificultades económicas, están arrastrando ahí una pérdida 16 millones, si no me equivoco, desde la pandemia. Pero digamos que en cantidad de gente que llega y eso, ya se recuperó la FIL. Pérdida que no va a subsanar con dinero público, al parecer, porque hubo este pequeño recorte o no obtuvieron el aumento que pretendían. Y bueno, creo que todas las notas de la semana y lo más rescatable que tenemos tiene que ver con estos actores, entonces Claro. Vamos directo a ellos. Por lo pronto vamos a iniciar con esta noticia del miércoles 30 de noviembre, en que se lleva a cabo un foro de vivienda 2022, el primer foro de vivienda llamado Transformar para habitar, entiendo. Se llevó a cabo en las instalaciones de Ciudad Creativa Digital y este espacio pretendía ser un lugar donde, a partir de un proyecto que tiene el gobierno de Guadalajara de repoblamiento y reactivación del centro histórico, se iba a dar un espacio para que otros actores lo comentaran o abonaran al plan. Mismo programa de densificación y repoblamiento que las personas que hubo una protesta fuera de las instalaciones de Ciudad Creativa y ellos decían, este plan o no existe o no se nos ha dado ningún acceso público a este plan de repoblamiento. ¿En qué consiste? Lo poco que se sabe es lo que ha anunciado como tal, ¿no? El gobierno, pero más... No está el documento. Exacto, ¿no? Aunque yo notaba en un comunicado del mismo ayuntamiento que decía que el programa de densificación y repoblamiento del municipio de Guadalajara está publicado en la Gaceta Municipal y que la última actualización es del 27 de noviembre de 2020. Entonces, de la pasada administración sería con Ismael del Toro, que fue el alcalde de 2018 a 2021. Creo que lo ponen para dorar ahí la píldora, ¿verdad? Y que no digan que no hay nada, porque esto del 2020 pues seguramente no es lo que están presentando ya después de estos años de gobierno. Que digo, la impresión de que da este proyecto pues realmente es como dar facilidades para construcciones verticales, básicamente, y creo que es bastante justo el reclamo de algunas de las personas que se manifiestan en el sentido de que no se está buscando generar vivienda popular en el centro y así va a estar difícil que se redensifique, o sea, es que vuelva a habitar gente de aquí de Guadalajara en muchas partes del centro de la ciudad que se han despoblado. Dice la protesta, los colectivos que estaban protestando decían en parte que el plan de repoblamiento está enfocado en un modelo de negocio y no en garantizar el derecho a la vivienda. Y al parecer el plan, hasta lo que se logra saber, contempla construcción de departamentos de 35 metros cuadrados que costarían más de $1 millón, ¿no? $1.5 millones decían algunos, más de $1 millón decían otros. Y este tipo de departamentos, dicen los colectivos, no va a solucionar el problema de vivienda. Sí, creo que es bastante lógico y la verdad es que se ha visto en muchas otras partes del mundo esta forma de crecimiento en las ciudades, que se genera pues vivienda que no es, digamos, del mismo nivel socioeconómico de la gente de esos barrios. Y pues esto lo que genera es que se aumenten las rentas, que las poblaciones que
tradicionalmente por décadas han vivido ahí, las familias, estos barrios, ¿no? En donde la gente se conoce desde chiquita, se van heredando las casas y todo, esa gente empieza pues a tenerse que desplazar, ¿no? A la periferia, en donde sí realmente se encuentra vivienda pues más barata, por decirlo, para no ponerle palabras ahí rimbombantes, ¿no? O sea, barata, accesible económicamente, pues hay que irse a fraccionamientos bastante lejanos y eso genera, pues ya tiene bastantes años la ciudad creciendo así de forma caótica y historias sobran. Sin hablar además de quién se beneficia de ese tipo de construcciones de departamentos chiquitos y precios altos, ¿no? Altísimos. Simplemente, y es parte de la discusión, yo siento, muchos de estos edificios y torres, en la forma en la que se ofrecen y se venden, y ahí te das cuenta de realmente pues el tipo de población que están atrayendo. Se ve en la publicidad como una inversión. Entonces son muchos departamentos que se adquieren como una forma de invertir dinero y generar ganancias, sino para habitarlos. Y luego se rentan, que en el Airbnb y estas cosas como estancias de corto plazo. Entonces, si se llenaran, que lo dudo, pero si se llenaran todos los nuevos edificios que se están construyendo, pues eso no sería repoblar. Sería pues que vienen muchos turistas, ¿no? Ya sea de turismo laboral o médico o simplemente para pasear. Pero buena parte de la misma publicidad no está pensado en vente aquí a habitar, sino compra y esto va a subir de precio y entonces tú vas a tener una ganancia. Pero entonces es lo que se dice la burbuja, que es artificial. Son precios muy altos, pero que en realidad no hay suficiente mercado, no hay suficiente gente con la capacidad de comprarlos. Entonces es algo artificial que hay quien dice, pues teme que en algún momento eso truene. O sea, de golpe se caiga esos valores justo porque en los hechos no hay tanta gente que tenga el recurso para comprarlos. Además se ha visto en Guadalajara que viene bajando el número de habitantes, ¿no? Hay un movimiento, un desplazamiento de años. Sí, en los censos del INEGI. Y un acaparamiento de vivienda, ¿no? Hay muchísimas viviendas en el centro desocupadas, deshabitadas, unas abandonadas literalmente. Y esto también era parte de lo que hablaban los colectivos y la gente que estuvo manifestándose, ¿no? Que había estos espacios que se debían de poner impuestos, entiendo, o ellos piden que se pongan algún tipo de impuesto para evitar la acaparación o este tipo de comprar una vivienda para especular, ¿no? Así es. O sea, cobrarle un impuesto extra a quien no está haciendo uso del espacio. Y también a las plataformas, ¿no? Como Airbnb, decían que se regulen plataformas como Airbnb y que se creen impuestos para quienes se dedican a acaparar vivienda. Es una forma de recaudar impuestos que se deberían de utilizar justo para atender el problema. A ver, hay muchos terrenos ahí alrededor de Ciudad Creativa Digital. Hay que recordar Juegos Panamericanos del año 2011. Años antes se viene preparando y en eso entre, ¿qué fue? 2009 y 2012 gobernaba todavía el PAN y el entonces alcalde Alfonso Petersen Fara, panista él, pues de estas familias de Bolengo y todo, ¿no? Los Petersen, hacen el plan de crear la Villa Panamericana alrededor del Parque Morelos y compran un montón de casotas abandonadas, de terrenos y todo. Incluso comprando desde antes de los anuncios y de que se supiera que iba a haber un plan, ¿no? Claro, y pues a un precio. Negocio. Compran, muchas son demolidas y termina habiendo una oposición a que ahí se construya. La solución pues nos salió peor, que es cuando se van al Bajío, una zona de muchísima importancia ambiental, de recarga de mantos acuíferos, ahí pegadito al bosque. Ah, sí. Y donde está el estadio Akron. El estadio, ¿no? Es en esa misma zona, que es así pegadita ya al bosque de la Primavera. Allá se va a la villa, se construye. Bueno, ya sabemos esa otra historia también bastante mala. ¿Y qué es lo que pasa con todos estos terrenos que sí se adquirieron y que ya eran de propiedad del Ayuntamiento de Guadalajara? Alrededor del Parque Morelos se empiezan a rematar a precios bastante bajos, con muchísimas facilidades para que quien los adquiera tenga los permisos para edificar este tipo de departamentos
que es de alta densidad. ¿Por qué? Pues porque son chiquitos y torres altas. Entonces, en un espacio en donde antes había una casa, ahora va a haber no sé cuánto, 15, 20. ¿Y quién empezó a comprar este tipo de terrenos? La verdad, yo no lo he rastreado, no debe ser tan complicado, pero sí llama la atención que se haga ese tipo de negocios con bienes que ya adquirió el municipio. Que es el mismo caso de lo que venías platicando tú en Zapopan, en Zona Arcos, ¿no? Bueno, en los Arcos de Zapopan. Sí, o sea, son terrenos que ya adquiere el municipio y que ya tiene, y que pues uno piensa, bueno, pues destínalo a servicios, a parques, a escuelas, hospitales. Hasta el museo. Bueno, allá en Arcos de Zapopan que allá es lo del este centro comercial que no se utilizaba, ¿no? ¿Se lo apropia el municipio o era municipal ya de propiedad municipal? Parte de los locales era municipal, pero van comprando. La verdad, ya lo dijimos aquí alguna vez, un centro comercial pues bastante feo, la verdad, no aportaba nada, pero lo que hacen es una negociación, además con una inmobiliaria ahí ligada directamente con el gobernador, familiarmente, y con Pablo Lemus económicamente, tiene negocios, tiene ingresos el alcalde, que declara que recibe de esta empresa con la cual pues se vende, y tú vas y así dice alrededor, aquí se está construyendo un museo, pero no es un museo, o sea, tiene muchos pisos. Es un centro comercial con edificios de lujo, con este tipo de departamentos súper caros. Y por ahí un museito. Por ahí en una parte. Una galería. Una galería, una extensión del MAS, ¿no? Del Museo de Arte de Zapopan. Oye, pues se parece, claro, en el modelo, nada más que acá es mucho más masivo en el centro de Guadalajara. Y eso se ha visto en un montón de ciudades. Y, o sea, a ver, dicen, es que este es un crecimiento internacional y no sé qué. Sí, claro, pero a ver, ve y revisa las cosas que han pasado, por ejemplo, en Barcelona, en Londres, que ha pasado cosas ya. O sea, digamos que eso ya ocurrió hace una década, lo que ahora estamos viendo en Guadalajara, y tuvo, pues, consecuencias nefastas para muchas personas que perdieron su vivienda y que igual, ¿no? Tenían toda una vida en zonas céntricas de esas ciudades y que se tienen que desplazar a la periferia, igual que aquí. Claro, o sea, tiene sus particularidades el fenómeno aquí en el área metropolitana. Y está ligado, o sea, está relacionado estos fraccionamientos en la periferia, súper deficientes en sus construcciones, o sea, de muy mala calidad las edificaciones, también los servicios, las redes hidrosanitarias de agua y del drenaje, también de muy baja calidad. Súper densos también, porque son casas muy chiquitas y un montón, pero sin escuelas, sin suficientes áreas verdes, sin transporte público. ¿Y quién es la gente que está habitando esos lugares? O gente que viene de fuera y no tiene empleos con muchos ingresos y tiene que vivir en las periferias y luego perder muchísimo tiempo en desplazarse a sus trabajos. O gente que justamente antes vivía en estos barrios en donde se generan vivienda de lujo, y eso va generando el aumento de rentas, el encarecimiento, el que lleguen negocios que son ya pensados para gente de otro nivel socioeconómico, y pues la gente termina yéndose, le suben las rentas. Que es el proceso de gentrificación. Así se le llama, ¿no? Es algo que está súper estudiado en otras partes y que aquí en Guadalajara pareciera como que nos tapamos los ojos a eso que ha ocurrido en otras partes del mundo. O juega con el discurso, ¿no? Por ejemplo, el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, inicia el evento diciendo que este espacio tenía la intención de presentar el modelo que el gobierno de Guadalajara tiene para su repoblamiento. Y aquí lo cito a Pablo, dice, pero enriquecerlo con modelos exitosos de otras ciudades del mundo. Dijo que iban a escuchar ejemplos europeos, centroamericanos, sudamericanos, norteamericanos, pero también de México. O sea, como que habla de estos lugares, pero sin, como hablando de un pretendido éxito en la gestión de la ciudad, ¿no? Y hay un montón de ejemplos así en otras partes del mundo, pues que nos hablan justo de estos problemas que ya se están viendo en Guadalajara. Oye, pero ¿cómo ves tú el tema de la oposición y de la protesta y de los colectivos? Yo, como lo veo, podría ser incluso como una semilla de oposición a lo que pretende incluso Pablo Lemus de volverse gobernador. Y que esta semilla de oposición se parece, yo creo que, no sé, tú que también lo viviste quizás más de cerca, a eso que se llevó a cabo cuando los colectivos ciclistas se pusieron al paso
este paso de Al nivel puente atirantado. que querían cruzar toda la ciudad, ¿no? Al proyecto de autopista elevada. Ah, sí, un viaducto ahí en López Mateos, ¿no? Sí, pero yo siento que, ¿te acuerdas que se hicieron eco de un congreso internacional y lo trajeron a Guadalajara? Y como que con este movimiento, incluso por el derecho a la vivienda y hablando de todos los ya precedentes que hay en otras partes del mundo, creo que este tipo de colectivos seguramente están tejiendo cosas con otras con otras ciudades y podría llegar a ser algo fuerte, ¿no? Una oposición relevante. Pues sería muy interesante, yo creo que positivo, el que se cuestione esta visión del gobierno. Pues es gente que tiene tiempo pensando en ello y yo creo que el derecho a la vivienda no lo tenemos aquí en México, en Guadalajara, muy interiorizado. No lo tenemos incorporado ni en el discurso, ¿no? O sea, sí es como un imaginario exterior, es como, pues esto mismo que el presidente municipal dice, que a mí me parece, creo que ahí sí la regó Sí. gacho, ¿no? También está el discurso de que vamos a escucharlos a todos, vengan a dialogar, tenemos a gente de todas partes del mundo, pero bueno, tienes unas personas afuera protestando y les cierra las puertas y entre otras cosas les responde diciendo, si lo que quieren algunas personas es, a mí dame una vivienda de 300,000 pesos de 200 metros cuadrados en el centro histórico con todos los servicios, haciendo un poco de mofa de lo que exigen los colectivos. No, pues no hay dinero que alcance para eso. La gente tiene que trabajar para ello. Dicen, tienes que trabajar para pagar tu casa. Que esa es la falacia. Más de 1 millón de pesos y 30 metros cuadrados, ¿no? Esa es la falacia. A ver, si tú estás utilizando recursos públicos, en este caso lo que se invirtió en adquirir esos terrenos y luego esos terrenos rematarlos y dárselos con muchísimas facilidades a inversores que van a construir estos depas de lujo, estás invirtiendo recurso, pero estás invirtiendo recurso en eso, en departamentos de lujo. Entonces es como, a ver, es un problema social y es un derecho humano que no se está buscando el usar recursos públicos para garantizar ese derecho a la vivienda, pero digamos que a quien se responsabiliza es a la persona. Entonces se individualiza la solución. ¿Quieres casa? Pues trabaja, ¿no? Como si muchas de estas personas que se han tenido que ir a vivir a Tlajomulco, a Zapopan, aquí en la zona de Tezistán, de carretera a Colotlán, pues fueran flojos, ¿no? Entonces, pues es que trabájale más, no te alcanzó, ¿no? O sea, es gente que trabaja, ¿no?, muchísimo. Y entonces es como, a ver, si tú quieres tener vivienda, trabaja para ella, porque no hay dinero que alcance, pero entonces se alcanza dinero para apoyar este tipo de iniciativas que es vivienda de lujo. Y para grandes corporativos que hacen una ganancia millonaria de ello. Que especulan y generan otro tipo de problemas sociales y no están ayudando a resolver el problema. Y lo hemos visto un montón de estos edificios. Que pasas en la noche y vacíos. Sí. ¿no? O sea, sí una que otra lucecita prendida, pero y todo el montón de otros depitas. ¿Quién los está habitando? ¿Y quién está ganando con departamentos vacíos? Que entre otros, por ejemplo, Andrés de la Peña, me parece que se llama, él hizo este reportaje sobre la vivienda fantasma, ¿no?, en Guadalajara, y además él forma parte de los colectivos que también estuvieron protestando ahí afuera de este primer foro. A mí me llama mucho la atención quiénes participan en el foro, ¿no? Porque en el mismo comunicado de prensa del ayuntamiento hablan sí de algunos funcionarios, entre ellos Rafael Orendain, que es Rafael Orendain Parra, hablando de estos apellidos también de Alcurnia, que es coordinador general de proyectos estratégicos, y Otilia Guadalupe Pedrosa Castañeda, directora de promoción a la vivienda. Además estaba Miguel Zárate Hernández, que yo recuerdo que él estaba en el PAN también, ¿no? Y ahí era candidato. Bueno, ahora es coordinador general de gestión integral de la ciudad, pero además de ellos estaban representantes de la industria de la vivienda y la construcción, ¿no? Gente de Canadevi, de la Cámara de la Construcción, de CEMIC, de delegados, bueno, está el delegado del Infonavit Jalisco, eso aparte desde la Administración Federal, pero también el presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, toda esta gente de la industria privada. Y, por ejemplo, lo que decía también Pablo Lemus, minimizando la protesta, decía que había infiltrados en esa protesta gente de la Universidad de Guadalajara, de Morena, y hasta desarrolladores inmobiliarios que quieren construir en las periferias, dice él. Es que es muy bueno Pablo Lemus para descalificar, pero no para sentarse a dialogar y discutir. Aunque diga que sí.
O sea, a ver, ¿quiénes estuvieron presentes? Funcionarios de gobierno, algunos de ellos ligados a inmobiliarias, y los representantes de las cámaras empresariales. ¿Dónde está la discusión? Sí. O sea, son, digamos, los que están haciendo los negocios y las personas que tienen otras visiones, ¿por qué no se les está incluyendo? A ver, si vas a hacer este tipo de impulso a ese tipo de vivienda, pues justifícalo, defiéndelo, explícanos por qué nos conviene socialmente que el gobierno municipal y el estatal y el federal, si también está el Infonavit, estén fomentando ese tipo de vivienda, y por qué no es viable vivienda popular en el centro de Guadalajara. ¿Por qué la vivienda popular, económica, barata, tiene que ser en lugares en donde no hay escuelas, en donde no hay agua? ¿Por qué? Además que con una crisis de seguridad, ¿no? Que impide a mucha gente que se quede o permanezca viviendo en esas zonas. Es un tema súper complejo. A ver, también bueno, sí. Estas casas abandonadas que se han usado allá en Tlajumulco, sobre todo, donde han encontrado el tema de las fosas, sí. Eso te iba a comentar. Ya no es nomás como en zonas rurales, en el cerro, que antes es lo que veíamos, ¿no? Y que se descubrieron, por ejemplo, campamentos narcos en donde entrenaban de forma forzada a jóvenes que los desaparecían, y en realidad era para trabajo forzado como sicarios. Sí. Y ahí los entrenaban, y si no le entraban los mataban, y ahí los enterraban, y eran fosas clandestinas a las afueras. Bueno, ya tiene algunos años en que se transformó este fenómeno y hay muchísimas fosas ya dentro de la ciudad, en ese tipo de zonas, en donde la gente se fue y ve que no hay calidad de vida y tiene que regresar, tiene que abandonar la casa, ya no le ajusta para pagarla. Un montón de historias muy complejas y distintas, pero el caso es que son lugares que no se habitaron, que no se creó una comunidad, que no hubo confianza entre vecinos, no se alcanzó a generar eso, no había calidad de vida, y son zonas que el crimen aprovecha para narcotienditas, pero también para fosas clandestinas. O sea, es un montón de temas aquí atravesados como para que el alcalde se la saque de, no, es gente de Morena, de la UDG, que se pongan a trabajar si quieren casas. A ver, hay que subirle un poquito al nivel de discusión. Hay argumentos del otro lado, ¿por qué del lado oficial no se quieren sentar a discutir? Si realmente tienen razones, bueno, vamos a exponerlas. Y como es un tema complejo, yo creo que lo vamos a seguir tocando, irlo desgranando también con invitados. Hay que invitar, claro. Y el tema, bueno, sí, a mí me sorprende que no se pretende llegar a un consenso, ¿no? Sino como a una postura de imponer, de imposición. Y creo que también tiene que ver con la siguiente noticia, y es que Pablo Lemus se siente, creo que muy seguro de una candidatura al gobierno del estado. Y esto se deja entrever en el enfrentamiento que tuvieron ahí de palabras. El primer acto de esta serie de dimes y diretes fue el del mismo secretario del Sistema de Asistencia Social, Alberto Esquer, quien cuestionó en un programa de radio que los alcaldes de Guadalajara y de Zapopan, Pablo Lemus y Juan José Frangé, no participaron en la marcha organizada por el gobierno del estado y por Movimiento Ciudadano en contra de Raúl Padilla o en contra de la FIL o en contra de la UDG, diciendo que ellos, los alcaldes, no se sienten parte del proyecto político del gobernador de Jalisco. Aquí empezó esta historia. Bueno, empieza justo antes, ¿no? Ya lo platicamos la semana pasada aquí cuando estuvo Ale un poco de este conflicto UDG, gobierno de Jalisco, Raúl Padilla, gobernador. Bueno, sí, si nos vamos a eso, empieza mucho antes. Empieza mucho antes. Yo creo que tiene razón en cierta forma Esquer en cuanto a que no son parte, porque la realidad es que, o sea, Pablo Lemus viene de un grupo político distinto al del gobernador. Digamos que se aliaron con Movimiento Ciudadano a partir de 2015, pero que es la primera vez que Pablo Lemus gobierna en Zapopan, pero la realidad es que son de grupos distintos y siempre han negociado. No es como este tipo de personajes como Alberto Esquer, pues que responden directamente lo que diga el gobernador, eso se hace. En el caso de Pablo Lemus, Juan José Frangé, pues vienen de otro grupo, ¿no? Ahí liderado por Covarrubias, el dueño de Motormexa. Es como su jefe político. Los tres fueron presidentes de Coparmex, así se conoce el grupo Coparmex, muy cercanos al PAN. Covarrubias, ¿cómo se llama Covarrubias? José Luis Covarrubias, Luis Covarrubias, no me acuerdo bien, hay que investigarlo bien. ¿Y Pablo Lemus son ellos tres? Los tres fueron presidentes de Coparmex Jalisco. Covarrubias es, digamos, como el líder, y en su momento
cuando el PAN gobernaba se entendieron muy bien con el PAN. Luego cuando llega el PRI también. Y ahora con Movimiento Ciudadano encontraron espacios y se fortalecieron tanto así que pues Pablo Lemos es el que suena más para gobernador. Todavía falta mucho, pero ciertamente es el más posicionado. En la última elección se ve como pues gana muy claramente en Guadalajara, pero además Juan José Frangé, que no era tan visible, era jefe de gabinete, pero era digamos como quien operaba un montón de temas, pero no era tan visible ni tan popular, arrasó en Zapopan. Entonces, creo que tiene mucha popularidad el alcalde y es cierto lo que dice Esquer, son grupos distintos. Y pues está ocurriendo esta... Le caló, ¿no? Porque le caló a Pablo Lemos, porque en el segundo acto ¿Sí? de esta serie de dimes y diretes, Pablo sale a responderle a Esquer que él no es un arrastrado de nadie, dando a entender que Esquer y el resto de las personas que participaron en la marcha, pues sí son arrastrados de Alfaro. Lemos dijo, yo no estoy afiliado al partido, que es parte de lo que dices, ¿no? Y yo voy a actuar conforme a mi conciencia, no voy a actuar para quedar bien con nadie, no voy a andar de arrastrado con nadie, yo voy a actuar de acuerdo a mi conciencia y se acabó. ¿Qué tal? Es verdad que está habiendo ya una división en Movimiento Ciudadano. Creo que mucho tiene que ver pues con la Rompimiento personalidad. Ciudadano, por ahí escuché. Rompimiento, está bueno ese. Mucho creo tiene que ver con la personalidad y el liderazgo político del gobernador Enrique Alfaro. Y que está viendo que si queda Pablo Lemos de gobernador, pues prácticamente su poder, pues adiós, como ha pasado con otros gobernadores que intentan perpetuarse y pues en realidad llega el nuevo gobernador y pues se te acabó. Y creo que está muy claro que Alfaro habla de legado, de que el gobierno ahora tiene un rumbo. Entonces, el que quede Pablo Lemos de alguna forma, pues termina con ese legado y ese rumbo y ahora es el que sigue, ¿no? Y sigue, hay ahí un enfrentamiento por ver quién se queda y quién da continuidad. Seguramente, yo pienso, ya veremos, pero seguramente se van a sentar a negociar y va a ser ok, pues si a tu grupo, Pablo Lemos, te damos la candidatura del gobierno de Jalisco, pues las candidaturas del área metropolitana yo las pongo, hablando de Enrique Alfaro. Yo creo que van a terminar algo así, pero para llegar a ese acuerdo hay este tipo de presiones mediáticas, políticas entre los dos grupos. Y bueno, hay que recordar a Alberto Esquer, sí, exalcalde de Ciudad Guzmán, bueno, Zapotlán el Grande, ahí al sur de Jalisco, expanista, igual que el dirigente de Movimiento Ciudadano Manuel Romo Parra, ambos expanistas, y de ahí creo que Lemos se agarra bastante bien, ¿no? Para descalificarlos diciendo, ellos afectaron al PAN y ahora quieren hacer lo mismo con Movimiento Ciudadano, ¿no? Es como una forma de externalizar la crítica hacia afuera, aunque en el fondo, pues quienes sabemos, bueno, a ver, al hablar, ya lo dices tú, de arrastrados, pues arrastrados de quién, de Alfaro. Pero él se va por la tangente como si en realidad su enfrentamiento no fuera al interior del Movimiento Ciudadano, sino a personajes que vienen de otro partido y que se infiltraron en Movimiento Ciudadano y quieren desintegrarlo. El proyecto, ¿no? Porque bueno, luego le revuelve a responder el tercer acto, el secretario Alberto Esquer le tuitea respondiendo a los dichos de Lemos, ya no le habla directamente, pero se entiende que es a él. Lo cito, dice, hoy cambió el futuro político de Jalisco. Es inadmisible la ofensa y el desprecio a las estructuras y liderazgos de este movimiento. Quien insulta este proyecto, aunque no lo entienda, no puede aspirar a encabezarlo. Y le responde Lemos con otra serie de tweets, entre otras cosas, le dice que... bueno, también a esto se suma Manuel Romo, ¿no? El coordinador operativo de Movimiento Ciudadano, que le dice a Lemos, se vale discrepar, pero no con insultos a quienes formamos parte de este movimiento, cuya estructura estuvo representada en la marcha del pasado sábado, por lo que no podemos aceptar ni tolerar que se ofenda ni denueste a quienes participamos en ella. Y por último, esta serie es muy larga, pero bueno, y por último Lemos responde en los tweets, volviendo a los ataques tanto de Manuel Romo como de Alberto Esquer. Dice, he sido parte de la construcción de este proyecto. Ya ahora sí se asume, ¿no? He sido parte de la construcción en vez de antes que había dicho yo no soy afiliado al partido. Y no permitiré que los expanistas Alberto Esquer y Manuel Romo quieran apropiarse de lo que construimos juntas y juntos, sin haber ganado nada por sí mismos. Tanto Esquer como Romo destruyeron a su partido con intrigas y divisiones y buscan hacer lo mismo con nosotros. También creo en el trasfondo, Alberto Esquer dice, a ver, si nos ofende, no merece encabezar este movimiento. O sea,
traduciéndolo, no merece ser el candidato a gobernador. Sí, y en automático, ¿quién sí? Polloda. O mi amigo aquí Esquer. Sí, exacto. O sea, Esquer, ¿no? Claro. Es amigo cercano de Alfaro, aunque viene del PAN. Alfaro en su momento supo negociar con el PAN, igual que en su momento supo negociar con Raúl Padilla, aunque ahora se peleen. Y Alberto Esquer es de estos personajes, entre muchos otros, que saltan del PAN a Movimiento Ciudadano y que son amigos personales, Enrique Alfaro y Alberto Esquer, el secretario del Sistema de Asistencia Social antes de la SADER, la de Agricultura y Desarrollo Rural, ha sido funcionario de primer nivel en el gobierno de Jalisco y es uno de los que aparentemente Alfaro quiere impulsar como una posible alternativa si llegan a romper con Lemus o quién sabe qué pase con Lemus. Es como de sus cocholatas ahora que están de moda las cocholatas a nivel federal. Destapándose, ¿no? Enrique Alfaro les pidió sensatez a los declarantes, por así decirlo, y Dante Delgado, no sé cuál es su puesto oficial, pero bueno, es como director nacional o coordinador nacional de Movimiento Ciudadano. Es como el dueño de Movimiento Ciudadano. Así es, ¿no? Es el que fundador. Lo fundó. Les dice que no anden haciendo política basándose en declaraciones. Y además Lemus había dicho que este lunes, hoy, se estará en la Convención Nacional invitado por el mismo Dante Delgado y hará un posicionamiento junto con su homólogo de Monterrey, el alcalde Luis Donaldo Colosio. Pues a ver, ya veremos cómo resuelven este tema. Enrique Alfaro. Ya les pusieron como manotazo, ¿no? Sí, pero bueno, a ver, ya veremos. A ver, Dante Delgado viene de la izquierda, por ahí, si no me equivoco, en el 2000 o poquito antes, o 2003, ya no me acuerdo bien, pero en los 2000 crea Convergencia, que luego se convierte en Movimiento Ciudadano, un partido de izquierda ahí chiquito, que satelitaba alrededor de Andrés Manuel, y que si no perdió el registro esos primeros años es pues, por los votos que le jalaba Andrés Manuel. Y la realidad es que el proyecto de Enrique Alfaro es el primero exitoso de este partidito. Eso creo que, o sea, sería algo innegable. Pero que lo empezaron a replicar en Monterrey con mucho éxito. Así es. Digamos que aquí tiene éxito, empieza a generar por primera vez pues un liderazgo local este partido que llega a gobernador, llega a gobernar el área metropolitana, a tener luego mayoría en el Congreso y finalmente también del gobierno. Y pues se empieza a exportar este modelo, inclusive las mismas empresas de propaganda y publicidad política, ¿no? Estos de Eusen, La Covacha, Eusen e Indatcom, que son 3 empresas que han estado de la mano junto con Enrique Alfaro en su proyecto, creciendo igual al mismo nivel, ¿no? De la facturación que reciben. Son empresas que reciben una millonada y todas por asignaciones directas sin concursar, con el argumento de que pues ¿a poco vamos a poner a licitar algo con empresas que no son de mi confianza, ¿no? Desde el punto de vista de Alfaro. Entonces se les dan los contratos y estas mismas empresas también se van a hacer las campañas, la propaganda, los videos de Ponte Nuevo, Ponte León, ¿no? De Samuel García. Y de otros estados, Luis ¿no? Donaldo, en Campeche, por ejemplo. Pues prácticamente todas las candidaturas fuertes de Movimiento Ciudadano de alguna forma se involucran estas empresas que agarraron muchísima experiencia con Alfaro y que fueron creciendo junto con su proyecto. Entonces, Dante Delgado sigue siendo el fundador, sigue siendo el coordinador nacional y todo, pero ciertamente pues es un activo importantísimo, fuertísimo Enrique Alfaro. Pero hay un nuevo frente muy empresarial, ¿no? Tanto con Lemus, Frangé, en Monterrey, tanto el hijo de Colosio como Samuel. Es un frente de mucha lana, ¿no? De gente que viene de los grupos empresariales. Incluso ahora viendo tantos panistas convertidos a MC, pues es como el nuevo PAN de alguna forma, ¿no? Sí. Digamos en eso se está convirtiendo. Digamos que con éxito. Movimiento Ciudadano tiene esta como falta de claridad en posturas ideológicas. Y entonces que el mismo Alfaro lo representaba muy bien, ¿no? Diciendo que no eran ni de izquierda ni de Exacto. derecha. Es que no somos nada, ¿no? Según la conveniencia. Hay posturas que no son conservadoras en muchos integrantes de Movimiento Ciudadano, pensando en derechos, por ejemplo,
de comunidad de la diversidad LGBT. sexual, pero dentro también hay otros totalmente muchos anti eso, ¿no? O sea, escuchamos al gobernador de Nuevo León pronunciarse en contra de el derecho al aborto, de matrimonio homosexual. Igualitario, sí. Dentro del mismo partido en donde tienes otros personajes, no sé, como pues otros que apoyan Patricia Mercado, ¿no? Una política en el centro del país, en la capital, pues que tiene históricamente una defensa de derechos de las mujeres y que tiene una opinión totalmente distinta, ¿no? Sí. Y yo creo que fuera de pensar que eso es como diversidad y pluralidad, más bien quiere decir, pues nos acomodamos según lo que nos convenga electoralmente en cada lugar. Y les ha funcionado hasta el momento. Sí, bastante en cuanto a crecimiento. No es uno de los partidos más fuertes en el país, sigue siendo un partido pequeño, pero que ha tenido mucho crecimiento local. Pero bueno, tener Jalisco y Monterrey es Sí, claro. palabras mayores, ¿no? Que seguramente no lo querrán perder y Pablo Lemos se siente como muy seguro de la candidatura. Por ahí también estuvo diciendo otras cosas, pues casi que ya nos veremos en el momento de las definiciones y él se siente muy seguro que tendrá la candidatura para el gobierno del estado en 2024. Aún así le pueden hacer manita de puerco. A ver, pasó en 2021. Alfaro no quería que fuera alcalde de Guadalajara, pero las circunstancias políticas y que pues también lo iban a perder si no era así, estaba como muy fuerte Morena a nivel nacional. Aquí en Jalisco pues como que no ha crecido tanto, pero a nivel nacional estaba muy fuerte y finalmente entre la suerte, coincidencias y la situación política termina en que Pablo Lemos es el candidato a Guadalajara y él se sentía muy seguro, pero ya lo habían mandado al Congreso, iba a ser diputado y él renegando y todo, pero pues, o sea, a final de cuentas no es algo que solo él y su popularidad le vaya a dar, tiene que negociar y pues aquí ya se está peleando, vamos a ver cómo termina. Pues lamentablemente seguiremos escuchando mucho de estos nombres y estos actores políticos, pero vamos a lo que sigue. El fin de semana también, el viernes 2 de diciembre, se registraron bloqueos y quema de vehículos en los Altos de Jalisco. Al parecer hubo un enfrentamiento en los límites entre Zacatecas y Jalisco y el operativo para tratar de detener a las personas que asesinaron a 2 policías y dejaron a 1 lesionado en Zacatecas desató bloqueos en Jalisco. Está tremendo la cosa, digamos como simplificándolo mucho, es enfrentamiento entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. Es mucho más complejo, tiene también que ver con las autoridades, que algunas autoridades locales están aliadas con uno u otro grupo o con ambos, parte de la corporación con uno o con otro. Es una cosa bastante compleja, pero digamos, simplificándolo mucho es eso y tiene muchos años, tiene ya muchos años. Yo creo que prácticamente se remonta esta confrontación por ahí del 2008 cuando matan a Nacho Coronel, que era Ignacio Coronel, era de los narcotraficantes fuertes del cártel de Sinaloa, el que le llamarían como el jefe de plaza, ¿no? Digamos, es como el que se encargaba del occidente del país, del cártel de Sinaloa, y el que dominaba, lo matan, si no me equivoco, en 2008, acá en Colinas de San Javier, colonia de ricos de aquí de Guadalajara. Y de ahí, pues se derivan un montón de problemas en donde ya no es solo un grupo el que controla, sino se empiezan a dividir. Por ahí es en donde nace el Cártel Jalisco Nueva Generación. Digamos que se divide en varios grupos, luego se enfrentan, sobre todo, pues también allá el nuevo cártel que se va creando en Michoacán, en Veracruz, se empiezan a enfrentar. Y pues ya la historia del cártel de Sinaloa se va también haciendo compleja. Hay distintos liderazgos que se han enfrentado entre sí y demás. Y aparentemente es pues el grupo actual que dirige Cártel de Sinaloa, los hijos del Chapo Guzmán y así, que están intentando ganar otra vez terreno en esta zona de Jalisco, de Zacatecas, de Aguascalientes, sobre todo allá a Los Altos, parte de Guanajuato, y que, o sea, hay historias de verdad
tremendas. Teocaltiche, en donde... Que ahí fue donde hubo bloqueos también. Sí, o sea, es una zona que tiene mucho tiempo, mucho tiempo, en una situación de violencia tremenda, en la disputa por el control del territorio, algunas zonas de esos municipios que están totalmente controladas, donde no hay una autoridad civil, es la autoridad criminal la que controla y decide quién pone un negocio, quién no pone un negocio, qué se hace, quién entra, quién no entra. ¿Son rutas de tránsito? ¿Es sierra? ¿Cómo? Hay, digamos que esta zona, por ejemplo, Lagos de Moreno, que poco conozco ahí, me tocó reportear y vivir un tiempo, y yo reporteaba Nota Roja y esto era muy claro. O sea, estaba entrando el cártel del Chapo, el cártel de Sinaloa, y iban comprando células y luego se enfrentaban, y hubo una época que a mí me tocó cubrir tremenda y que reflejaba esta situación. Lugares ahí en Lagos, por ejemplo, en el Panteón, era pues ya este tipo de zonas de tolerancia que todo el mundo ya sabe que ahí es narcoventa, ¿no? En el Panteón. En el Panteón. Y tú llegabas ahí y podías comprar lo que quisieras y siempre se sabía y pues la policía ya sabía y se volteaba para otro lado, ¿no? Y los muchachos, porque eran muchachos inclusive menores de edad que hacían esta venta, pues llegan y los matan. Balaceras a plena luz del día en el único centro comercial, o sea, una violencia que se recrudece durísimo, matan al jefe de la plaza y luego los otros de la plaza definiendo si se quedan con el Mencho, con el Chapo, simplificándolo un poco, o sea, pero son estos grupos que se van enfrentando y la cosa estuvo tremenda y sigue igual de tremenda, y así como está en Lagos, en muchos otros lados. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, ahí en Lagos está autopista a Aguascalientes, a Guadalajara, a León, a San Luis, ¿no? Digamos que es una zona muy importante, por ejemplo, para conectar desde Manzanillo hasta el norte, ¿no? Digamos que son rutas muy importantes. Además de que también... Manzanillo con su puerto y toda la entrada de los precursores químicos. Exacto. ¿No? Más pues todas las actividades ilícitas, ¿no? Ya lo hemos platicado. Sí. Son grupos que no nada más se trata de ya droga, ¿no? Y no se le ve entonces salida a este tipo de violencia en esta zona. Está tremendo. En mismo Zacatecas, en la zona también de la Sierra del Norte de Jalisco, la Sierra Birrárica, también allí pues hay zonas lamentablemente en una situación pues como de guerra, de conflicto armado, desplazamiento forzado, desapariciones al por mayor, que la gente tiene que, hay retenes del crimen organizado y se tienen que reportar, tienen que decir quiénes son, a dónde van, y es el crimen el que define qué se hace y qué no se hace, quién entra, quién no sale, y ha habido pues cosas tremendas en donde pues ya la población civil tiene que huir de los lugares. Es como lo que pasó en Teocaltiche, en muchos otros lugares. Lo que pasa es que son tantos eventos de violencia que luego como que les perdemos el hilo y parecieran que son aislados. Y en realidad es un constante que tiene de muchos años este enfrentamiento, las disputas por el control, y lamentablemente algo que es muy difícil como de ir entendiendo, pero que las autoridades también están involucradas, las policías municipales, las estatales están involucradas, y pues es bastante complicado de resolver, de entender, y que se está llevando pues muchas vidas y calidad de vida de la gente, no solo de Jalisco, de todos estos estados vecinos. Pues una autoridad que normalmente no se hacía presente, y ahora el pasado jueves 1 de diciembre sí estuvo por ahí la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausurando actividades de la empresa Capsa Eagle en el basurero que ya estaba cerrado de Los Laureles en Tonalá, y también el basurero irregular de Matatlán, reactivado por la misma empresa Capsa Eagle. Le estuviste reportando esta nota, Pepe. Sí, a ver, ya el tema de la basura hizo crisis hace años, sobre todo a partir de 2019 de abril, que el basurero más grande del estado que tenemos acá en Tonalá, pero muy cerca al Salto y Conacatlán, Los Laureles, se le prende fuego, dura 8 días en incendio, una contingencia atmosférica tremenda. Si cuando se prende la primavera, la situación de lo que pasa aquí en la ciudad
de que se nubla con el humo y todo el mundo tosiendo y todo. Si esa situación, ahora imagínense cuando no son hojas, Sí. no es hojarasca, lo que se quema es basura. Plástico, Tremendo, ¿no? No. Alguna vez entrevistamos por ahí a un académico de la UNAM, no recuerdo su nombre, pero nos explicaba cómo pues hay un montón de sustancias probablemente cancerígenas que se desprenden cuando se incendia un basurero y literalmente la gente respirándolo. 8 días así estuvo el incendio y se genera tanta presión social por los malos manejos, es que se da este incendio. Claro. Si hubiera un buen manejo, no se incendia. Y eso derivó en muchísima presión social al gobierno, que la verdad es que ya estaba incontrolable ese basurero de los Laureles y se define el cierre. El problema es que no ha habido una nueva solución integral. De entrada no había solución, ¿no? Es Laureles, vas y echas la basura y la entierras y ya está. También ahí hay un negocio bien perverso que es Capsa cobra por tonelada de basura que mete al basurero. Entonces eso quiere decir igual a más basura, más dinero para mí. Y Capsa ha boicoteado cuanto proyecto ha habido de separación de basura, de reducción de residuos, porque va directamente contra su modelo de negocios. Entonces... Siempre estaba metido Capsa en las peores prácticas, ¿no? Sí. Es una empresa que creció a raíz de tener el contrato de la basura de Guadalajara. En el 94 se lo dan. Y en los últimos del PRI, justo poquito antes de que ya el PRI pierda Guadalajara y se vaya y entre el PAN, en los años 90, le dan este contrato, creo que en un inicio era por 20 años. Wow. O sea, estaba atado de manos también los políticos se hubiera podido echar para atrás. Echar para abajo indemnizando a la empresa y demás, ¿no? Hubo oportunidades que se perdieron. Con Enrique Alfaro se le vuelve a ampliar, por ejemplo, el contrato a Capsa cuando fue alcalde por primera vez. Y se le vuelve, ¿no? a renovar. Pero es una empresa que era pequeña y que ahorita está bollante. O sea, tienen centros comerciales de lujo en Santa Fe, en la Ciudad de México. O sea, es una empresa que ya no se dedica nada más a la basura. Ya tiene constructoras, tiene medios de comunicación. ¿Qué? O sea, se ha diversificado. Tú entras a Grupo Capsa. Bueno, son como... Más que medios de comunicación, son como agencias de comunicación, que son las que les llevan la propaganda, la publicidad, pero pues también hacen negocios. Tú métete a buscar Grupo Capsa y ahí vienen todas sus empresas. Inclusive pues, intentaron comprar OHL. Los hermanos Amodio Herrera se llaman los dueños de Capsa. Estaría bueno esto todo para un ese programa, dinero que han obtenido es a raíz de digamos, esta palanca de dinero que han tenido en Guadalajara. Entonces es una práctica de maximizo ganancias, más basura. Inclusive hay auditorías del municipio de Guadalajara que comprobaban cómo hacían una trampa, huachicoleo de basura, dicen, ¿no? Así, ¿no? Tiene contratos privados con empresas privadas. Digamos que la ley es, si generas residuos tú como empresa, no tienes derecho a que pase el carretón del servicio municipal. Tú tienes que contratar una empresa que se haga cargo de tus residuos. Entonces Capsa también tiene ese no me acuerdo cómo se llama la filial, o sea, pero es para vender los servicios. Entonces, va a Capsa, recoge la basura de una empresa a la que le cobra, pero además la mete dentro de la factura de la basura que le cobra al municipio. Entonces, doble cobro. Y entonces el municipio ni se ahorra la lana que debería ahorrarse porque no están yendo a recoger la basura de las empresas. Es un dineral el que le paga el municipio de Guadalajara, y ahora también Capsa tiene Tonalá, Tlajomulco, El Salto con una empresa, digamos, como hermana, prestanombres, pero pues es Capsa al final de cuentas. Oye, pero es que estos son los problemas que deberían de estar resolviendo los presidentes o los políticos que quieren seguir y que quieren conseguir los votos, como entre otros Pablo Lemos, porque hemos estado hablando de él en el programa, pero todo parece indicar que no le entran nunca a los temas realmente de fondo y de raíz. No, todo parece indicar que van a patear el bote y ya hay los que vengan después que lo resuelvan. Y a ver a quién llegue. Exacto. Y los verdaderos bastante interesante qué va a pasar ahora que entre la Profepa.
Hay un basurero en Oaxaca que recientemente, en una situación parecida, las autoridades locales no resolvían y entra el gobierno federal. Ahora que entra la autoridad federal va a ser súper interesante ver qué es lo que ocurre, porque este basurero de Los Laureles lo cierran, pero es una montaña inmensa de basura que si no se le da el mantenimiento, la rehabilitación adecuada, va a seguir contaminando los próximos 50 años. Ya habíamos dicho, está muy, muy cerca, pegadito al río Santiago, entonces échale 50 años más de contaminación. Y el gobierno del estado no había apretado a CAPSA para cumplir en ese tema. Ahora entra Profepa y vamos a ver qué pasa. Ojalá que el poder corruptor, porque así es, se habla, yo no tengo pruebas, pero tampoco dudas, de que CAPSA financia campañas. Y es que no se puede uno explicar de qué otra forma, con tan mal servicio, con dando tantos problemas, pasen los años y le sigan renovando los contratos, se suba la cantidad de dinero. Por ahí son más de 1,000 millones de pesos de recurso público que al año se le pagan a CAPSA entre los distintos municipios. Es algo tremendo. Y usted encuentra sus propias coincidencias, pero hablamos mucho de los cárteles y de los grupos criminales y tal. No hablamos tanto de Grupo CAPSA cuando tiene prácticas pues monopólicas y que también ya están ahí en el límite con cualquier legalidad posible. Sí, totalmente. Y ahora que entra la autoridad federal, vamos a ver qué tan complejo se hace la cosa, porque les clausuraron Los Laureles, porque no han hecho sus actividades de remediación ambiental, ya está cerrado, ya no entra nueva basura, y el de Matatlán, que era una cosa tremenda, que a plena luz del día, o sea, cometiendo crímenes ambientales y nadie hiciera nada, más de un año echando basura en un lugar sin ninguna autorización, sin ningún permiso, sin las mínimas medidas para mitigar las afectaciones ambientales y a la salud de la gente, que vive muchísima gente alrededor del basurero, y el gobierno del estado haciéndose güey, haciéndose pato. Por ahí en abril del año pasado hicieron una clausurita, pues pura simulación, la verdad, sí. Y entra el gobierno federal. Entonces, a ver ahora cómo queda, pero la verdad es que no ha habido una solución a largo plazo integral. El día de hoy allá en NTR publicamos lo que parece ser el nuevo parche. Es un basurero que administra el ayuntamiento de Zapopan, allá por carretera Colotlán, al norte del municipio. El Picacho se llama, que se construyó en su momento como un basurero metropolitano, pero en los hechos nada más Zapopan, que no tiene concesionado el servicio, es mismo municipio el que recoge la basura y la lleva a su basurero y administra el basurero. Bueno, Lemos así resolvió o así atendió más bien el tema de la basura durante los 6 años que gobernó, y ahora consiguieron ampliarlo un 30% más, 2 hectáreas más en ese basurero, para llevar ya no nomás la basura de Zapopan, sino de Guadalajara, las ciudades hermanas, ¿no? Los alegres compadres ahí, Lemos y Franje van a llevar ahí la basura, pero está contemplada para 2 años y medio. Digamos que es una extensión muy grande de terreno, pero es tanta la basura que generamos y que nunca se ha creado realmente un programa para reducir, para separar y reaprovechar, en lugar de nomás ir a enterrar la basura y generar un pedo ambiental a largo plazo. Que la solución realmente iría desde reformar este tipo de permisos y vérselas con Grupo CAPSA, ¿no? Claro. O sea, de entrada yo creo que, por ejemplo, el proyecto que se le cayó al gobierno del estado, en particular a Hugo Luna, que había negociado, el jefe de gabinete del gobierno de Jalisco había negociado con CAPSA, que seguía, y lo que seguía era un nuevo relleno sanitario en Tala. Y ese la gente protestó y lo tumbó. Y creo que buena parte tiene que ver con quién se iba a hacer cargo, CAPSA. Y entonces un montón de gente en Tala era, a ver, ¿qué garantías tenemos de que ahora sí vas a hacer bien las cosas si están las pruebas de lo mal que haces las cosas? Claro. Nos dices que no, que va a ser un relleno sanitario de primer mundo y que vamos a separar la basura y sabe cuánta cosa, y tú te vas a revisar los periódicos de los años 90 y era lo mismo pues que prometían. Nadie le cree, ¿no? Exacto, o sea, es lo mismo que siempre presumen, o más bien que siempre prometen y que dicen que van a hacer, pero nunca lo has hecho. ¿Cómo voy a confiar en que vengas a Tala y hagas ahora sí las cosas bien? Entonces, mientras CAPSA siga metido en la ecuación,
Muy difícilmente se va a resolver este tema. Pues por ahí vamos a estar compartiendo estas notas que vienes trabajando en NTR y también el tema del Foro de la Vivienda, la nota que sacaron en Zona Docs que me parecía muy completa. Para cierre, Pepe, veía justo en el periódico El Informador, o justo no veía más bien la cobertura del Foro de Vivienda y me pareció muy impresionante porque yo siempre reviso un poco los medios antes de preparar el programa y hasta me metí al impreso del Informador. Dije, ¿cómo no hablaron del Foro de la Vivienda, la protesta y tal? Obviamente creo que tiene que ver con los intereses de los propietarios del medio de comunicación, pero lo que sí había era la siguiente nota. Ya se oyen las campanas navideñas. El Ayuntamiento de Guadalajara inició la tarde de este miércoles con la instalación de la pista de hielo para que los tapatíos se diviertan en estas fechas decembrinas. Bueno, pues ojalá que la gente se divierta. Yo cuando he ido por ahí a reportear en años pasados que la pista de hielo y todo esto, pues ahí la gente se la pasa bien. Lo que sí hay que checar mucho es, pues como siempre, ¿no? ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿Quién se beneficia de estos? Claro, luego pues es muchísimo el costo, o están inflados, o son los compadres, es el amigo el que pone la pista de hielo. Pero bueno, pues la pista de hielo se instalará entre la presidencia municipal y la rotonda de los jaliscienses ilustres. Al final, este megacarrusel finísimo de París, literalmente, ¿no? Se colocará frente a la Casa de los Perros, ahí frente al Museo de Periodismo, en la explanada del Jardín Reforma, y se supone que debe estar listo para el 20 de diciembre. También, entre otras cosas de los atractivos navideños, habrá un nacimiento gigante, un árbol de Navidad en Plaza Liberación, tapetes de Tzatlán que llegan el 9 de diciembre en el corredor Pedro Moreno, que van a ser 100 metros lineales, y un corredor Huirrárica afuera de la estación Santuario de la línea. Pues 3. Ya Navidad, show business, no, pero digo, qué Navidalia bueno. También ahí está. Ay, no hay que hacerle propaganda a otros. Mejor ya no hablemos otros de esas que cosas. Se beneficien de negocios a costa de lo público. A ver, pues qué bueno que haya atractivos, que la gente disfrute de sus días de vacación. No todo el mundo tiene recursos para irse a viajar fuera y pues puede pasar buenos momentos en este tipo de atractivos que se hacen en el espacio público y son gratuitos. Lo que sí hay que revisar, pues que se ejerza bien ese dinero público. Lo del carrusel, pues ya lo hemos hablado. Licitación totalmente a modo para dársela a los amigos del gobernador y del alcalde de Altea. Estos de Navidalia y de Calaverandia son los mismos que van a importar el carrusel, porque básicamente son intermediarios, ¿no? Una cosa bien rara. Se ganan ahí su comisión. Licitación local para que una empresa local participe, o sea, con el objetivo de que el dinero se quede aquí, pero casualmente los requisitos y todo está armado para que lo traigan de Francia. Sí. Y entonces, ¿por qué no la empresa fabricante es la que lo pone? O sea, ¿por qué necesitas un intermediario, no? Y el intermediario casualmente es estos compas de Altea que hacen G de Luz. No dudo que parte de los otros atractivos también estén involucrados ahí, no lo dudo ni poquito. Pero bueno, pues qué bueno que haya atractivos, la verdad, para Navidad. Nomás hay que revisar. Y que no se olvide ese pretendido plan de repoblamiento del centro histórico, que una cosa no tape en la otra, ¿no? Claro. Oye, la agenda de la semana, algo que quieras destacar, que crees que viene, ya muchas cosas creo que se empiezan a bajar motores o a apagarse, ¿no? Sí, ya el cierre de año. Pues esto mismo que hemos venido hablando, ¿no? A ver si crea más ecos la discusión en torno al programa de vivienda, el tema de la basura que pues no tiene una solución a largo plazo, solo parchecitos. Y pues Navidad, a ver qué va saliendo ahí. Les invitamos a que nos comenten también si quieren que platiquemos de algún tema. Estamos en Twitter, yo estoy como AR Melgoza. Yo JCR Toral, que es José Carlos Rodríguez Toral. JCR Toral. Y también pues que le den seguir, que lo compartan. Ojalá. Ahí vamos mejorando en los números. Esperamos que les siga gustando el programa. Ya para cerrar el año 2022. Y pues vámonos. Muy bien. Gracias, Ángel. Gracias, Pepe. Gracias a ustedes que nos escuchan. El rumor de la discordia. Un podcast para comentar las noticias de Jalisco.